Lo saludamos ahora porque además está cumpliendo años a Sergio Palazzo, el secretario general de Bancarios. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, qué manera de... No sé si va a tener mucho tiempo de celebrar su cumpleaños hoy con los preparativos. Hoy no, pero siempre hay un lugarcito para la familia. Sí. Bueno, Palazzo van a estar obviamente mañana, ya lo ha dicho la Asociación Bancaria, parando, pero ¿por qué hay que parar mañana? Porque uno lee algunas cosas que ha dicho el presidente en las últimas horas y son más que preocupantes en esta suerte de grieta que también se, digamos, incluye a los trabajadores, por cierto. Bueno, las medidas son, las consignas son claras, es decir, hay una caída del empleo fuerte, particularmente de los sectores industriales, que más tarde, más temprano nos va a terminar afectando a todos, producto de políticas de apertura de importación que hacen competir a la industria nacional con productos asiáticos en donde en esos países están condenados por mano de obra esclava. Entonces, bueno, este es uno de los puntos. El segundo, claramente, la pérdida del poder adquisitivo, la intromisión del poder ejecutivo en la paritaria, las amenazas de quita de personerías a los sindicatos que no se avienen a firmar lo que el gobierno quiere. Creo que el gobierno ha tomado un rumbo decididamente opuesto a la pobreza cero que pregonaba y de un particular enfrentamiento con la clase trabajadora cuando tiene otras conductas, cuando los sectores empresarios poderosos de la Argentina le hacen algún tipo de reclamo a los que presuroso le da respuesta, ¿no? Así que me parece que a partir de ahí, a partir de la falta de respuesta en el diálogo social que convocó el gobierno, es que se desencadena la medida. Porque ayer, por ejemplo, hubo reunión de gabinete y trascendieron algunas frases del presidente de la Nación, algunas instrucciones para sus ministros. Parecería que después de la movilización del 1 de abril de apoyo al gobierno, el presidente, toma nuevos bríos y dice, hay que ir a fondo políticamente con la CGT y el conflicto docente. Esto es, no retroceder ni modificar nada de la actual política que está llevando adelante y que afecta particularmente a los trabajadores. Bueno, es una caracterización de su gobierno. Él se hace poderoso con los más débiles, en este caso los trabajadores, y es débil con los poderosos a quienes le concede todo. También ha dicho que el paro costaba 15.000 millones de pesos. Hay que decirle que la decisión política de él de que los sectores agroexportadores y mineros no paguen impuestos significó una transferencia de 70.000 millones para toda la vida hacia los bolsillos de esos sectores empresarios, porque no generaron empleo ni bajaron precios. Fue para mejorar la rentabilidad. Entonces, cuando hace números, que haga todos los números y los ponga arriba de la mesa. Y además nos mete en una discusión si chori sí o chori no, ¿no? Con sus declaraciones de que a la marcha de él van sin choripán y sin colectivo, y en realidad son actos de provocación que vienen generando desde hace tiempo para desviar la atención de lo que significa esta medida de fuerza, que va a ser contundente y que por otro lado expresa precisamente un rechazo a sus políticas. Entonces uno estaría tentado a decir que a las marchas de él, entonces si a las marchas de los que protestamos y tienen necesidades le dan 500 pesos y el chori, en la marcha de él le habrán dado 500 euros y el rol de yushi, ¿no? Pero bueno, no hay que caer en la provocación y hay que seguir sosteniendo que esta medida de fuerza tiene que ver con que está siendo afectado la clase trabajadora por las políticas que ha impulsado el gobierno. Palazzo, buen día, ¿cómo le va? Felicidades por su cumpleaños, primero. Muchas gracias. Yo quería consultarle si está de acuerdo en que el día de mañana sea sin movilización, el paro. Es una habitualidad, salvo que haya un sistema ya que venga de mucho conflicto y mucha pelea. Habitualmente los paros de la CGT son sin movilización, porque si no estarías habilitando la posibilidad de que el transporte trabaje precisamente para movilizar a los compañeros, y eso podría ser un boomerang, ¿no? Creo que por ahí una movilización tiene que hacerse fuera del ámbito de un paro. Igual porque ¿cuál sería la cuenta que va a hacer el gobierno? Si vos movilizás sin transporte y convocás una movilización, vas a movilizar nada más que los cuadros orgánicos de los sindicatos, que son los que van a estar en los sindicatos y controlando el paro. ¿Qué te va a decir el gobierno? Juntaron 5.000 en la plaza y yo el 1 de abril junté, 25.000, va a decir Macri, ¿no? Sí. Entonces me parece que está bien la medida de que sea así. Ahora, eso sí, en los lugares donde los compañeros han decidido movilizarse, la bancaria ha dado facultades a cada seccional para que así lo haga. ¿Y qué piensa de esta especie de junta de firmas que se hizo a través de las redes sociales para que se levante el paro del día de mañana por cierto sector que lo que hizo es hacer una página de internet y tratar de juntar esas firmas?
Están en su derecho de hacerlo, es parte de una estrategia que tiene comunicacional el gobierno, que por un lado convoca unos días antes a una marcha que la quieren hacer aparecer como multitudinaria, y comparativamente con las marchas de protesta que han habido ha pasado a ser casi insignificante, pero están en su derecho de hacerlo. Entonces, la persona que está en desacuerdo con la medida está en su derecho de hacerlo, como los que estamos en desacuerdo con este gobierno tenemos el mismo derecho a protestar. Lo que sí uno exige, que así como respeta las marchas a favor del gobierno de Macri, por más que no esté de acuerdo, exige el mismo respeto para los trabajadores cuando protestan, porque resulta ser que cuando es una marcha de apoyo al gobierno, es la familia que fue a defender la democracia, que para nada está en peligro, hago la aclaración. Y lo segundo es cuando van los trabajadores y las compañeras de los movimientos sociales, particularmente, que a veces van con los changuitos con su bebé porque no tienen con quién dejarlo, ahí son los choriplanes, como le dicen ellos, son gente paga, no es gente que tiene una necesidad y va con su criatura porque no tiene con quién dejarlo. Entonces, yo he visto un nivel de agresividad fenomenal en la marcha del otro día, independientemente de una variedad de consignas que tienen todo un solo sentido, y es la expresión de la derecha en la Argentina. Bueno, así como uno lo respeta a pesar de no estar de acuerdo, exigimos el mismo respeto cuando protestamos. Claro. Sergio, ahora, ¿cómo sigue? Mañana paro, va a ser un paro muy importante, es el primer paro, además, general declarado por la CGT. ¿Cómo sigue después el plan de lucha? Porque, esto uno supone que no se acaba aquí, sobre todo teniendo un gobierno que no escucha el reclamo de los trabajadores. Yo creo que la magnitud del paro estará si este gobierno escucha o no, porque más allá de en tratar de endurecer su posición, es un gobierno que no trabaja a prueba y error como a veces quieren hacernos explicar, hacernos entender. Trabaja por si pasa, pasa. Entonces las políticas que llevan a cabo las tienen perfectamente claras y es lo que quieren hacer, no se equivocan. Nada más que cuando hay una reacción social que le empieza a producir costos al gobierno, reaccionan y tratan de cambiar algo. Creo que si el paro es contundente deberán cambiar algo, y si no lo deciden cambiarlo, me imagino que discutiremos en el ámbito de la CGT y de las otras centrales, se discutirá la continuidad de un plan de lucha, y en la medida en que el desgaste sea grande seguramente van a acceder a discutir la política que están llevando adelante. El presidente planteó ayer en gabinete que hay algunos sectores, y supongo que aquellos que se movilizan y hacen paro los involucra allí, en un plan desestabilizador, dice, nos quieren voltear. ¿Hay algo de esto? No, yo creo que la democracia no corre ningún tipo de peligro, y aparte me parece una desproporción y desafortunada frase del presidente. Todos sabemos lo que ha significado, lo que tenemos algunos años, lo que significa la desestabilización, y fue la caída de un gobierno democrático a manos de la dictadura militar, y esas situaciones no están dadas, esos parámetros no están dados bajo ningún punto de vista. Y además es como que mientras el gobierno consigue su cometido, diálogo entre comillas que dicen, parece ser que todos los actores sociales que dialogan en los términos que el gobierno quiere son buenos. Cuando dejan de dialogar y tienen algún tipo de reclamo y diferencia con el gobierno, se acabó el diálogo, hay imposiciones y hay este tipo de demonización de los sectores que protestan, acusándolo de desestabilizadores. Y cuando habla el presidente de mafias dentro de los sindicatos, habló en la justicia también. Sí, habló de la justicia, de los partidos políticos y los sindicatos. Se olvidó del sector empresario, que es su clase, ¿no? Y para que haya dirigentes corruptos y jueces corruptos que acepten sobornos o coimas, que es lo que él dice, o sean parte de una mafia, necesitan de alguien que tenga el dinero para que los corrompa, y ese debe ser el sector empresario. Él debería dar cuenta de eso, a lo mejor sabe mucho, ¿no? Porque yo que recuerde, y por mis años que tengo desde el inicio de la democracia, el primer hecho de corrupción público y que sacudió a la opinión pública tuvo que ver a la familia Macri con el intendente, creo que me parece que de Morón, ¿no? Con un tema de cloaca. Me parece que fue el primer hecho público de corrupción que se dio y estuvo involucrada la familia de él. En una de esas no puedo dar clase de cómo es ese tema, ¿no? Una cosa más, Palazzo, que excede, digamos su representación al frente de bancarios, pero sé que, siempre sus preocupaciones van un poco más allá, que tienen que ver con los destinos del país. Hay un endeudamiento fenomenal, sí, que, la gente me parece que todavía no lo registra hasta que, tengamos que salir a pagar ese endeudamiento. Uno podría pensar en ese proceso de rollover para seguir pagando intereses y seguir endeudados a la eternidad.
Sin embargo, bueno, este modelo al menos parecería que favorece al sistema financiero más que al sistema productivo en la Argentina. Si esto es así, uno puede pensar, bueno, los bancarios siempre van a estar mejor porque además coparticipan ganancias con los bancos. ¿Le preocupa el endeudamiento? Tiene varias aristas la pregunta. La primera, claro que me preocupa porque no solo es el término de pagar. Yo creo que la plata que se pide no se puede pagar, entonces lo que vienen son condicionamientos, y los condicionamientos que imponen los organismos internacionales de crédito, los propios bancos cuando le prestan, tienen que ver con seguramente desprendimientos de activos como fue la época de privatización, tendrá que ver con políticas macroeconómicas de apertura, y esto va a traer otro problema. Lo que impacta sobre nuestra actividad, independientemente que a los bancos siempre le va bien, como dice usted, primero creo que es un modelo de acumulación especulativa o de inversiones especulativas. Acá no hay modelo productivo en la Argentina, ¿no? Eso está muy claro, que las inversiones que han venido han sido para pagar deuda a través de los fondos buitres o para financiar parte del déficit fiscal con financiamiento externo. Esto es así de claro. No creo que haya un modelo productivo hasta hoy de parte del gobierno. Y en cuanto a que nos puede ir bien a nosotros a partir de que los bancos en esa posición de ser un modelo especulativo y financiero, yo creo que es cuestión de tiempo que nos vaya mal, porque si al resto de la sociedad le va mal, es una cuestión de tiempo que a nosotros nos va a ir mal también, ¿no? En la medida en que haya menos trabajadores con empleo formal, nosotros tenemos menos cuentas a sueldos que administrar, menos préstamos que dar, y seguramente las tarjetas de crédito incurrirán en mora o consumirán menos, y por ende tendrán menos cobro de comisiones los bancos. Así que, independientemente que en las circunstancias nos vaya bien, creo que nosotros tenemos que tener una mirada más profunda y darnos cuenta que el problema es la economía y el problema es las decisiones políticas e ideológicas que se toman sobre la economía, y que más tarde que temprano, pero van a terminar repercutiendo en el empleo y en la calidad de empleo del trabajador bancario. Ahora, Palazzo, usted con la bancaria fueron los primeros que de alguna manera pudieron romper con esa barrera que quería el gobierno de una paritaria en torno al 18-19%. ¿Recibió algún tipo de represalia después de que ocurrió eso y que la justicia se manifestó a favor finalmente de la homologación? Mirá, hasta ahora no sé si es un hecho aislado, lo dilucidaremos con el ministro de Trabajo en los próximos días, pero por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo desde el 2013 que suscribimos con el gobierno de aquel entonces y con todas las cámaras empresarias, donde los bancos están obligados a hacer un aporte a la obra social, y el Banco Provincia, que es un banco manejado por la gobernadora Vidal y que responde estrictamente al PRO, decidió discontinuar en forma unilateral esto para obligarnos a ir a un juicio, que lo vamos a terminar ganando, pero que desfinancia fuertemente nuestra obra social. Esto yo lo tomo como un acto de represalia al acuerdo. Pero ¿cómo fue esa situación? ¿El banco recibía los fondos y no No, hay un acuerdo mediante el cual los bancos se comprometieron a hacer un aporte, fue dentro del marco de una negociación salarial, a hacer un aporte del 1% de su masa salarial para la obra social bancaria, para la reconstrucción de la obra social bancaria. A partir de esto ha habido una jurisprudencia pacífica, pues se ha pagado naturalmente todos los meses, y decidió el banco en el medio del conflicto suspender provisoriamente, y antes de ayer recibí la notificación vía carta documento que habían decidido la suspensión definitiva del aporte, que es el 5% de los ingresos de la obra social. Claramente es una actitud de represalia. Bueno, se lo he transmitido al ministro y está convocando a una audiencia para ver cómo lo resolvemos. Es más, nosotros no lo quisimos tocar dentro del tema paritario porque lo entendíamos como un apriete para después decirnos que nosotros negociamos la caja y no negociamos los derechos de los trabajadores. Bueno, no, hemos negociado los derechos de los trabajadores de la mejor manera, porque hemos sido el único gremio que ha sorteado la pauta desde que está ahí, y lo hemos sorteado exitosamente, y ahora nos ocuparemos de atender el tema del desfinanciamiento que quieren provocar de nuestra obra social. Claro, bueno, pensaba si le inician juicio o piden juicio político a jueces que fallan a favor de los bancarios, ¿cómo no van a hacer esto? Sí, el nivel de impunidad con el que se manejan es bastante grande, pero bueno, uno sabe que son tiempos políticos en donde van a expresar dureza, pero los mismos que hoy expresan esa dureza seguramente son los mismos que van a terminar pasillando por tribunales el día que dejen el poder, ¿no? Y Palazzo, en un año electoral ya tienen desde la bancaria o desde los diferentes gremios alguna mirada política, algún candidato que quizá los seduce más que otro.
Mira, está claro que nosotros estamos trabajando por la construcción de una propuesta alternativa a las políticas de este gobierno. Ahora, ningún dirigente es tan iluminado como para decirle a sus afiliados por quién tienen que votar. Los afiliados de los sindicatos votan en consecuencia de lo que les ha pasado, lo que les pase y lo que presumen que le pasará. Nuestra tarea es explicarle qué les está pasando, qué es lo que le ha pasado y qué es lo que le va a seguir pasando con este gobierno para que tengan otra mirada. De ahí en más, una decisión individual de los afiliados sobre la cual nadie tiene la potestad de decir que porque un sindicato, un dirigente diga hay que votar a tal o cual, vayan corriendo como manada a votarlo, ¿no? Bueno, Palazzo, que termine bien el día de su cumpleaños, ¿eh? Muchas gracias, es muy amable. Le mandamos un abrazo, hasta pronto. Sergio Palazzo.